Bienvenidos, hermanos y amigos, a nuestro culto de adoración. Domingo 13 de diciembre ya. Domingo, el día del Señor. El día en que la iglesia se reúne para adorar, para alabar a Dios. Hoy no podemos estar reunidos, pero allí en su casa, allí en su lugar de residencia o donde quiera que esté, aparte un tiempo para poder adorar a nuestro Dios, para poder conectarse con nuestro Señor y también en su mente imaginar que estamos adorando juntos al Señor, para alabar al Señor, para escuchar su palabra, para poder tener esa posibilidad de poder, de igual manera, tener un culto para nuestro Dios. Vamos a escuchar en la palabra una invitación que nos hace el Señor a través del profeta Isaías. Dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad y comed sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a orar para presentar este culto de adoración a nuestro Dios, presentarlo al Señor y decirle que Él se haga presente, no solamente acá en su casa de adoración, sino también en la casa de ustedes, donde cada uno de ustedes pueda estar a través de este país o fuera de él, donde usted nos escuche. Oremos. Padre nuestro, le damos gracias por esta posibilidad que nos da, oh Señor, este domingo, de poder adorar su nombre. Le damos gracias, Señor, también por darnos la posibilidad de poder escucharnos, de poder escuchar las alabanzas. Vamos a tener la posibilidad de escuchar su palabra. Y le damos gracias, Señor, por esta posibilidad. Gracias le damos, ante todo, por todo lo que nos da. Señor, estamos en una etapa, en una zona también nuevamente de confinamiento, pero a través de nuestros hogares, a través del lugar donde cada uno de nosotros esté, nos queremos conectar para poder alabar juntos su nombre y estar en un mismo espíritu. Le alabamos y le rogamos que usted pueda hacerse presente en cada una de nuestras vidas y tomar este culto de adoración como una ofrenda de olor fragante. Gracias, Señor. Le alabamos por sobre todas las cosas y le decimos que usted es nuestro Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escuchar unas alabanzas del Ministerio de Adoración que nos va a entonar para poder cantar a nuestro Dios. Usted también lo puede hacer de su hogar o puede seguir la letra también, nuestros amigos, puede seguir la letra porque cada letra tiene una enseñanza, un mensaje de parte de nuestro Dios para nosotros. Escuchemos. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se
hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá la belleza de mi Señor. Nunca se agotará la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Hay un corito muy lindo que dice que estoy fascinado ante tu majestad. Tu amor es tan bello que mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Cantemos juntos, Me asombras. Tu creación cautiva mis ojos, tu gloria llena la tierra y todo lo que hay. Estoy fascinada ante tu majestad. Estoy fascinada ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está.
Vamos ahora también a orar por nuestro país. Cuán importante nos hace orar por nuestro país. Podemos nosotros estar en acuerdo o en desacuerdos con muchas cosas que ocurren en nuestro país, pero no se nos puede olvidar que la palabra dice que debemos de orar por todos los que están en eminencia. Así que vamos a orar. Nuestra hermana Amelia nos va a llevar en esta oración. Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor y junto con saludarles, con esperando que todos estén bien, quiero invitarle a todos que elevemos una oración por nuestro país. Les invito, hermanos, que cerramos nuestros ojos y vamos y elevemos, como les decía anteriormente, esta oración. Padre Celestial, bendito Dios, amantísimo Señor, gracias le damos, Señor, porque usted es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Darle gracias porque somos sus hijos, Padre Celestial. Y así como somos sus hijos, así como somos, Señor, aquellos que creemos en usted, creemos en sus maravillas, Señor, pedirle que usted, Padre Celestial y Padre bendito, vaya, Señor, y visite cada uno, Señor, de nuestro mandatario, Padre Celestial, para que Él pueda escuchar la voz de aquellos que lo necesitan, Padre Celestial, y pueda tomar buenas decisiones, Padre bendito. Pedir por cada uno, Señor, que están en el alto mando, por senadores, por diputados, Padre Celestial, por los ministros, Padre bendito. Pedir por ellos, pedir por lo que está pasando en este momento, Padre Celestial. Pedir, Padre Celestial, por nuestra patria, Padre bendito, para que pueda salir de todo esto, Señor, que pueda salir podamos pronto, Señor, estar bien, poder vernos con nuestros hermanos, Padre Celestial. Pedir, Padre bendito, para que la gente, Señor, para cada uno de los miembros, Señor, para cada uno de los que vivimos en este país, Padre Celestial, entendamos que tenemos que tener precauciones, Padre bendito, que tengamos que tener, Señor, las medidas que corresponden, Padre Celestial. Y así, Padre bendito, poder, Señor, conjuntamente con esto, poder hacer las cosas bien, Padre Celestial. Gracias le doy porque somos sus hijos. Gracias le doy porque, Señor, usted nos cuida, nos protege y nos guía. Y como le pedí anteriormente, le reitero, Padre Celestial, le pido por mi país, Señor, le pido para que podamos salir airosos, podamos salir bien de todo, Padre Celestial, y que podamos hacer, Señor, las cosas como corresponde, Padre Celestial. Gracias le doy, Señor, porque sé que usted escuchará esta oración, porque sé que usted, Padre bendito, nos guiará, nos cuidará y nos protegerá, Señor. Y, Señor, y visitará, Señor, a cada uno de los miembros, Señor, del alto mando de nuestro país, Padre Celestial. Gracias le doy por ello, Señor, y le pido que usted ponga su mano poderosa sobre este país, sobre Chile, Padre Celestial, para que usted los cuide, los proteja, a cada uno de sus hijos, Señor, que podamos, Señor, estar bien, Padre bendito, que Señor, que todo esto que está pasando, Padre Celestial, no toque a sus hijos, Padre bendito. Gracias le doy por ello, Señor, gracias porque sé que usted nos escucha y nos protege, Padre Celestial. Todo esto, Padre bendito, se lo pido, se lo imploro, no siendo merecedora más en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de orar por nuestras necesidades, quiero que podamos escuchar un texto de la palabra del Señor. Está allí en Mateo 8 y dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Nosotros no podemos orar por usted aquí presencialmente, pero el centurión dijo algo importante: di la palabra y mi siervo sanará. Y estamos seguros, tenemos la certeza de que orando podemos orar por usted y a la distancia usted puede recibir la bendición del Señor. Así que vamos a orar por nuestras necesidades. Nuestra hermana Lucila nos va a dirigir en esta oración por nuestras
necesidades. Señor y buen Padre bendito, en este momento, Señor, le agradecemos. Gracias por todas las bondades que usted nos entrega. Gracias, Señor, porque usted, a pesar, Señor, de que de repente, Señor, no obedecemos tal vez a tu palabra, nos entrega, Señor, cariño, amor, alimento, Señor, y todo lo que necesitamos. Gracias por ese amor que nos tiene cada día, Señor. Nos protege, nos cuida. Señor, en este momento queremos pedirle por las necesidades, Señor, de nuestra iglesia. En este momento pongo delante de ti, Señor, una vez más al esposo de nuestra hermana María José Méndez. Señor, cuide de él, protéjalo, Señor, en este momento él está hospitalizado, Señor. Le ruego, Señor, por él, porque tiene hijos pequeñitos. Señor, se llaman Constanza y Víctor Luis. Le ruego por ellos. Son unos pequeñitos, Señor. Usted los conoce a cada uno de ellos. En este momento le ruego, en el nombre de Jesús, cuide de esa familia. Necesita mucho de ti en este momento. Le ruego también por las necesidades que puedan tener nuestros hermanos, Señor. El hijo de la hermana Juanita Tulumba, Señor, Henry. Él está delicado de salud en este momento, Señor. Le rogamos que usted ponga su mano poderosa, Señor, para que él pueda sanar, Señor. Le ruego, Señor, en el nombre de Jesús, también por aquellos hermanos, Señor, que tienen familiares, Señor, tal vez amigos que aún no te conocen. Señor, que usted nos pueda guiar, nos pueda dar voz para poder hablar a esas personas. Señor, háganos, Señor, mujeres y varones, Señor, valientes para poder hablar de ti donde quiera que vamos, Señor. En este momento le ruego por nuestra familia, Señor. Ayúdenos también para que podamos guiar, Señor, a nuestra familia de buena forma, Señor. Denos sabiduría, Señor, para saber actuar en cada momento. Señor, en el nombre de Jesús yo le entrego, Señor, también el liderazgo de la iglesia. Cada uno de los miembros de la iglesia son muy importantes, Señor, pero usted puso un liderazgo también en la iglesia. Le rogamos que sean sabios, Señor, para saber actuar. Gracias, gracias, Señor, en este momento le doy y le pido por nuestro país llamado Chile. Cuide de cada uno de los integrantes, Señor, de este país. Cuídenos, Señor, y protéjanos. Que este estallido social, Señor, pase pronto. Que este virus, Señor, pase pronto también. Ayúdenos, Señor, por misericordia, se lo ruego. Señor, guíenos, Señor, como iglesia, los proyectos que tenemos también para trabajar con personas en situación de calle. Señor, que hagamos lo mejor que podamos, Señor, para que podamos, Señor, agradarte también. Señor, gracias le damos. Muchísimas gracias, Señor, por todo lo que nos entrega. Y gracias, Señor, porque aún en necesidad, Señor, podemos llegar a ti. Señor, podemos rogarte, Señor, que tú nos ayudes. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús entregamos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas, Señor, porque sabemos que tú nos ayudas, Señor, a llevar esas cargas. Gracias, muchas gracias, Señor. Y entregamos todo en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, vamos a alabar, vamos a seguir alabando a nuestro Dios, esta vez a través del ministerio de adoración. Pueda usted gozarse en su hogar, a donde nos está escuchando, pueda usted gozarse de poder escuchar estas alabanzas que van en beneficio para la honra y gloria de nuestro Dios. Escuchemos al ministerio de adoración.
yo estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor, atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi ser, sacia mi ser. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo. Amén. Bien, hermanos, vamos a preparar ahora nuestro corazón para poder escuchar la palabra de nuestro Dios. Nuestro pastor nos trae el mensaje, nuestro pastor Ricardo Faúndez, y le damos la bienvenida, pastor, para poder escuchar la palabra del Señor. Amados hermanos, qué grato es compartir el tiempo de adoración a nuestro Dios. Y qué grato es también compartir la palabra del Señor, la palabra de Dios. Este tiempo tiene que ser muy especial. Yo le quiero invitar a que usted en su hogar, así como hemos cantado, así como hemos orado por nuestras necesidades, de igual manera usted en esta hora tome su Biblia y aprendamos de la palabra, recibamos el mensaje de la palabra del Señor y démosle gracias a Dios porque tenemos esa oportunidad. Este tiempo especial no nos quita esta bendición de oír palabra de Dios y de adorar el nombre del Señor.
Debe recordar usted, amado hermano, que el domingo pasado compartimos el mensaje de la palabra de Dios basado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. ¿Y qué compartíamos el domingo pasado? La maravillosa verdad de Cristo, el Verbo eterno. Cristo, el Verbo eterno. Hoy, basado en el mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan, pero los versículos 29 y 30, veremos otra gran verdad acerca de Cristo. ¿Cuál es esta verdad? El Cordero de Dios. Doy lectura entonces a los versículos 29 y 30 que dice así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Amén, amén. Aparece aquí Juan el Bautista y el evangelista, el apóstol Juan, en el versículo 6 ya lo ha presentado, porque en el versículo 6 del capítulo 1 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Lo ve usted? Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Es decir, ya habían presentado a Juan el Bautista. El apóstol Juan ya presentó a Juan el Bautista y también presenta la misión que tiene Juan el Bautista. Versículos 7 y 8. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, el evangelista, el apóstol Juan, ya nos dice la razón por la cual aparece Juan el Bautista. Su propósito, de acuerdo a los versículos 7 y 8, es para dar testimonio de la luz. Él no era el Mesías, no era la luz, pero daba testimonio de la luz. Y la luz de la salvación es Jesucristo el Señor. Pero quien describe aún más a Juan el Bautista es Lucas. Y Lucas, en el capítulo 1, del versículo 5 hasta el versículo 25, entrega interesantes antecedentes acerca de Juan el Bautista. ¿Cómo nace Juan el Bautista? ¿Cómo es la llegada? ¿Estaba predicho? ¿Fue una anunciación? Interesante es leer, y usted lo puede leer en su casa después, Lucas capítulo 1, versículos del 5 hasta el 25. Yo solamente voy a dar lectura de este capítulo 1 de Lucas, los versículos 13, 14 y 15. Lucas 1, versículos 13, 14 y 15, y dice así. Pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Comparto de todos esos versículos que habla de Juan el Bautista, solo estos tres, porque son bien interesantes lo que menciona, porque aquí hay una intervención de Dios. La mujer, Elizabeth, era estéril y había rogado, había orado junto a su esposo por un hijo, y Dios escucha la oración y estaba en los planes de Dios. Y por eso Dios establece condiciones para Juan el Bautista. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Le da nombre. Encontramos similitud con el anuncio del ángel también a José. No temas, le da el nombre, lo que indica que aquí está el plan de Dios. El plan de Dios en el nacimiento también de Juan el Bautista. Y fíjese usted que el versículo 15 en su primera parte dice: porque será grande delante de Dios. Y el Señor Jesús se refirió
a Juan el Bautista en Mateo capítulo 11, versículo 11. En Mateo capítulo 11, versículo 11, el Señor Jesús dijo de Juan el Bautista lo siguiente: entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Fíjese usted, entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Esa frase lo dijo Jesús. Y por lo tanto tiene conexión con el anuncio, porque el versículo 15 del capítulo 1 de Lucas dice, porque será grande delante de Dios. Y Jesús recoge también aquello y menciona lo mismo con respecto a Juan el Bautista. Esto tenía que ser así, porque Juan el Bautista no solamente sería un profeta, sino también Juan el Bautista estaba en los planes de Dios, porque sería él, su entrada en la historia tendría que ver con esa promesa y con el heraldo de aquel que venía, el que anuncia la venida del Mesías. Interesante, hermanos, es saber, y fíjese usted que Juan, el Evangelio de Juan, el apóstol Juan escribiendo, cuando habla de Juan el Bautista, principalmente el Evangelio de Juan, no se preocupa tanto de su vida, de su estilo de vida. El apóstol Juan en su Evangelio llama la atención más bien a la razón por la cual Juan había aparecido. Es decir, a él le importaba resaltar cuál es el testimonio de Juan el Bautista. Y eso lo vemos nosotros en los versículos 6 y 7, que ya di lectura. El versículo 19 del capítulo 1 de Juan dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Este es el testimonio, dice, de Juan. Y el versículo 29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es primero que yo. Notamos entonces que en el Evangelio de Juan, la principal preocupación es el testimonio que dará Juan el Bautista acerca de Cristo, no tanto la vida de Juan el Bautista. Y el mismo Juan el Bautista dijo, yo no soy el Mesías, cuando le preguntaron si era o no el Cristo o el Mesías. Ahora, vamos a ver la presentación que hace Juan el Bautista, porque aquí hay un encuentro, hay un saludo, hay una presentación. Juan el Bautista estaba destinado a ser heraldo del Mesías, y como tal, como heraldo del Mesías, iba a dirigir la atención del pueblo hacia el Mesías, hacia aquel que había sido por tanto tiempo esperado, tanto tiempo esperando el Mesías. Y por eso entonces que él iba a motivar a las personas hacia aquel a quien habían esperado. Por eso que él dice, y leo en la versión Dios habla hoy, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escrito de esta manera, se refleja de una forma distinta y a lo mejor se acerca más a cómo hubiese sido ese encuentro. Porque aparece Jesús y Juan dice, miren, le dice a las personas, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué aparece Jesús aquí? ¿Cuánto tiempo ya estaba Jesús en su ministerio? La verdad, hermanos, que es interesante saber que Jesús, luego que fuera bautizado por el mismo Juan el Bautista, luego de que fuera bautizado por Juan, fue llevado del valle del Jordán, fue llevado a las alturas del desierto para ser tentado por el diablo. Ese tiempo abarca un periodo más o menos de 40 días, según el relato bíblico, y fue inmediatamente después de su bautismo. Es decir, es bautizado
Jesús por Juan el Bautista y luego es llevado del valle hacia el desierto. El Evangelio de Marcos lo relata de la siguiente manera. Capítulo 1 de Marcos, versículos 12 y 13. Dice así: y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Entonces es bautizado, luego del valle del Jordán, él va al desierto, está 40 días allí y entonces ahora este encuentro con Juan el Bautista es posterior a ello. Luego de su tentación en el desierto y esa victoria de Jesús en el desierto, luego de alcanzar esa victoria en el desierto, regresa. Probablemente Jesús regresa directamente al lugar donde Juan estaba bautizando, probablemente al mismo lugar donde fue bautizado. Regresa, y por eso que aparece en el Evangelio de Juan entonces, cuando dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Habían pasado ya 40 días de su victoria en el desierto, ya había sido bautizado por Juan y probablemente vuelve al mismo lugar donde estaba Juan bautizando. Y entonces viene esta presentación. ¿Cómo es la presentación? Interesante es esto, porque el versículo 29 quiere reflejar un encuentro bien cercano que provoca en Juan el Bautista, al parecer, una admiración, una preocupación. Dice: al siguiente día, ya han pasado varios días, y fíjese usted que el capítulo 1 y 2 nos lleva a pensar que aquí hay un relato cronológico como de 4 días más o menos, porque habla de cuando aparece Jesús al siguiente día, ya veríamos 2 días, después el versículo 35 dice: y el siguiente día, otro día más, y después el versículo 43 dice: y el siguiente día, otro día más, y el capítulo 2, versículo 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas. Entonces da la impresión de que hay una cronología, días cronológicos, 1, 2, 3, 4, luego otros 3 días. Interesante, son detalles que encontramos en estos relatos. Pero volvamos a ese encuentro. El siguiente día, capítulo 1, versículo 29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, en la versión 60, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero en el mundo Dios habla hoy, dice: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya tenemos que Juan el Bautista aparece para dar testimonio de Cristo. Ya tenemos que el encuentro y el saludo de Juan con Jesús es este: miren, le dice a los que estaban con él, miren, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora es importante decir, ¿qué profundidad tienen estas palabras? ¿Qué significado tienen estas palabras? ¿Qué habrá significado para los que estaban allí alrededor de Juan el Bautista, alrededor del Jordán, el que él dijera: miren, y allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué habrá provocado en la mente de las personas? ¿Cuál era el sentido de Juan al decir: él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué significa para nosotros hoy día que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? En este mes de diciembre, cuando hablamos de Navidad, es bueno enfatizar lo que es Cristo. ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué hay Navidad? ¿Por qué hay nacimiento? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Evangelio de Juan registra 2 veces este llamado. En 2 oportunidades se llama a Jesús el Cordero de Dios. Capítulo 1, versículo 29, capítulo 1, versículo 36. En el versículo 29 dice: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el versículo 36, miren, es el Cordero de Dios. Miren, es el Cordero de Dios. Al siguiente día. Entonces era importante entender qué significa el Cordero de Dios. ¿Sabe usted que el evangelista Felipe,
en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 32, se encuentra en una situación donde una persona va leyendo al profeta Isaías y él le tiene que explicar de qué se trata. ¿Y cuál es el pasaje que estaba leyendo? Hechos capítulo 8, versículo 32, dice que el texto que estaba leyendo esta persona era el siguiente: como cordero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Estaba leyendo a Isaías capítulo 53, versículo 7. Por lo tanto, ya estamos vinculando el Cordero de Dios con el libro de Isaías en el capítulo 53. Y hoy día empezamos nuestro culto con la invitación de Isaías. La invitación de Isaías en el capítulo 55, porque Isaías tiene esa conexión especial con el Mesías, con Cristo. El Cordero de Dios, como un cordero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, ahora tenemos al apóstol Pedro, declara, este texto es maravilloso, porque el apóstol Pedro habla de nuestra redención, el ser comprado, el ser redimido, el poder ser adquirido por Dios. Y el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1:19 que nuestra redención es con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. ¿Qué es entonces el Cordero de Dios? ¿Qué significaba decir, ahí, miren, ese es el Cordero de Dios? Lo asocian con Isaías. Y Pedro lo asocia con la redención, con el perdón de los pecados. Hemos sido redimidos, dice Pedro, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Pero aún hay más. En el libro de Apocalipsis, Jesús es llamado el Cordero 28 veces. Es un buen dato. En Apocalipsis, Jesús es llamado el Cordero 28 veces. Y tiene dos funciones básicas. La figura, el concepto del Cordero en el libro de Apocalipsis. Dos funciones básicas. Uno, conquistar, y segundo, darse a sí mismo en sacrificio. El capítulo 5 de Apocalipsis, versículos del 4 al 10, yo voy a dar lectura y usted lo puede también buscar allí en su Biblia. Capítulo 5. Aquí encontramos de manera muy clara y muy evidente estas dos funciones, estas dos cosas, estas dos funciones tan importantes para entender el Cordero de Dios. Capítulo 5, versículo del 4 hasta el 10, dice así, en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 4 y 10, del 4 al 10, dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas. El capítulo 5, estaba leyendo el capítulo 4. Capítulo 5, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y ponga atención aquí, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Qué hermoso texto
que nos habla acerca del Cordero de Dios. Y fíjese usted que el Apocalipsis nos está diciendo aquí estas dos cosas importantes. Cuando estaba él llorando porque nadie podía desatar aquel libro, no había ninguno digno. Y entonces uno de los ancianos le dice: hay uno, no llores, porque he aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido. Habla de conquista. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. De conquista. Por eso que menciona el Cordero de Dios que quita el pecado, porque Él es vencedor. Él conquista el pecado. Él conquista la maldad. Él venció el pecado. Y entonces dice que Juan da vuelta para ver al león, y lo que ve no es al león de la tribu de Judá en la figura del león. Él ve al Cordero, porque ve el sacrificio. El sacrificio. El sacrificio, versículo 6. Y miré, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado, sacrificado. Por lo tanto, amados hermanos, cuando hablamos del Cordero de Dios, estamos hablando de que quita el pecado, conquista el mal, conquista el pecado, pero a través del sacrificio. Tuvo que morir por nosotros. Y estos versículos claramente nos entregan aquí el sentido neotestamentario de la doctrina de la cruz, del sacrificio de Cristo en la cruz. Porque Jesucristo el Señor, conquista y quita el pecado a través de su sacrificio. La cruz es conquista, pero también sacrificio. Qué interesante cómo conectamos esta frase: el Cordero de Dios, el que muere, el que conquista, el que por su muerte y por su sangre derramada en la cruz nos dio salvación y vida eterna. Interesante, amados hermanos, porque aquí está el sacrificio de Cristo, un sacrificio de amor. Un sacrificio de amor por todos nosotros. Con razón Pablo, cuando escribe a los Romanos en el capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un sacrificio de amor. Nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, el Cordero de Dios está hablando de entrega, de conquista, de sacrificio, sacrificio de amor por cada uno de nosotros. El autor de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 28, dice, Hebreos 9, 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Qué interesante. Todo está conectado con el Cordero de Dios, porque Él fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces, cuando está diciendo ahí el Cordero de Dios, está hablando de que Cristo vino ya con el propósito de Dios, de que Él sería el sacrificio por nuestros pecados, para nuestra salvación. Juan el Bautista exaltó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente el pecado de una nación, de una raza, el pecado del mundo, no de alguien en particular, sino de todos los pecados. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, y sabemos que Él apareció, dice la Escritura, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cristo apareció para quitar nuestros pecados. Él vino para ser el libertador, el que quita el pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Yo no puedo en esta hora dejar de relacionar este texto con Isaías capítulo 53, porque lo que Pedro está diciendo es algo muy similar. Pedro dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida, por cuyo sacrificio fuisteis sanados.
Isaías capítulo 53 dice en los versículos 4 al 6, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan el Bautista. Y el profeta Isaías está hablando de el Cordero que fue llevado al matadero. En el anuncio, amados hermanos, del nacimiento de Jesús, cuando hablamos de Navidad, cuando hablamos de diciembre, esta Navidad, tenemos que hablar de este anuncio. El anuncio del nacimiento de Jesús tiene conexión con lo que Juan el Bautista dice cuando ve a Jesús que regresa a él y aparece luego de su victoria de la tentación en el desierto. ¿Por qué razón? Porque en el anuncio del nacimiento de Jesús, un ángel se le apareció a José en sueños y le dice así, Mateo 1, 20, 21. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan el Bautista, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El anuncio del ángel a José en sueño le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El anuncio del nacimiento tiene relación con el Salvador, que él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando comienza su ministerio Jesús y es presentado por el heraldo, por Juan el Bautista, recibe la misma indicación y el mismo saludo. Miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amados hermanos, esto es lo que celebramos en Navidad. Esto es el verdadero sentido de la Navidad. Esta es la celebración de la Navidad. Jesucristo vino y nació para ser nuestro Salvador. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. El nacimiento del Salvador, el Verbo eterno, el que se hizo hombre, el Cordero de Dios, que con su muerte y sacrificio conquistó el pecado y nos dio salvación y vida eterna. Eso es lo que celebramos en Navidad, el verdadero sentido de la Navidad. Por lo tanto, en este mes de diciembre es tiempo de gratitud, es tiempo de entrega, es tiempo de renovar nuestro compromiso con Dios. Este tiempo de Navidad es tiempo de pedir perdón. Este tiempo de Navidad es tiempo para arrodillarse y postrarse ante Dios y darle gracias porque a través de Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados. Este tiempo de Navidad es para decirle al Señor, Señor, gracias. Gracias porque tú eres mi Salvador. Gracias porque tú viniste para morir, para hacer el sacrificio por mis pecados, para conquistar el mal, pero también a través de tu sacrificio darme el perdón de mis pecados. Este tiempo de diciembre, este tiempo de Navidad, es tiempo de gratitud, pero también tiempo de renovar nuestro compromiso con el Señor. Y este tiempo de Navidad es también para usted. Si aún no ha encontrado a Cristo como su Señor y Salvador, si aún no ha tomado esa decisión de abrir su corazón y decirle a Cristo, quiero que tú seas mi Señor, este tiempo de Navidad es tiempo para recibirle, es tiempo para buscarle, es tiempo para recibirle, es tiempo para abrir su corazón y decirle con toda honestidad y con toda sinceridad, Cristo, el Cordero de Dios, quita mi pecado, porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo.
Es tiempo que también usted le diga, si aún no ha tomado esa decisión, es tiempo que lo haga ya. Porque el Cordero de Dios vino para quitar el pecado del mundo, mi pecado y su pecado. Si no ha tomado esa decisión, ¿por qué no lo hace hoy? ¿Por qué no se acerca a Dios y le dice con sus palabras, con la honestidad de su vida y sus palabras, dígale, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo quiero que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sea mi Salvador. Que el sacrificio de Cristo en la cruz perdone mis pecados y me dé salvación y vida eterna. En este tiempo de diciembre, este tiempo de Navidad, el mejor regalo que yo puedo ofrecer es mi vida al Señor. Y el mejor regalo que yo puedo recibir de Dios es aquel que entregó Dios a través de Jesucristo su Hijo, la salvación y el perdón de pecados. Si no ha tomado esa decisión, le invito a que lo haga hoy. Será la mejor decisión para su vida. Traerá salvación y vida eterna a su corazón. Quiero que oremos. Amado Dios y Padre eterno, entrego a ti, oh Dios, este momento para rogarte, oh Padre, que en tu bondad y en tu misericordia tú permitas, oh Padre, que quienes aún no han recibido a Cristo y en esta hora, en este momento, Señor, donde quiera que estén, lo hagan, entonces reciban el perdón y reciban salvación. Que pueda haber reconocimiento de Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Yo sé, Padre, que tú obras en todo momento y donde quiera que estemos, en el hogar, en alguna otra parte, en la calle, a través del celular, viendo esta predicación. Pero si tu Espíritu Santo obra y toca el corazón, habrá allí perdón, habrá salvación, habrá vida eterna. Habrá un hijo, habrá una persona que será llamado hijo de Dios, porque si recibe a Cristo, será llamado hijo de Dios. Permita que así sea, oh Padre. Y aquellos que ya lo hicieron y que tal vez por distintas razones no están en esa estrecha comunión contigo, Dios, permita, oh Padre, que este tiempo de diciembre, de Navidad, cuando hablamos del nacimiento, puedan sentir en su corazón la invitación a ese reencuentro contigo, a renovar sus votos contigo. Y amado Dios, aquel que te ama, aquel que está en comunión contigo, que sienta gratitud y el anhelo de aún más cada día estar en mejor relación contigo. Cada día debemos buscarte, cada día debo decirte gracias porque has perdonado mis pecados y porque me has dado salvación y vida eterna. Gracias, Padre. Ruego en esta hora tu bendición para nuestros amigos y nuestros hermanos. Gracias por tu palabra, Señor. La recibimos y queremos no solo oír de ella, sino también llevarla a la práctica, ser oidores y hacedores de tu palabra. Gracias, mi amado Dios. Oro a ti en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Muy bien. Qué especial es escuchar la palabra del Señor. Y en este mes, aunque siempre hemos dicho que la fecha no es lo importante, sino el acontecimiento. Qué importante es que en Navidad podamos hacerle un regalo a nuestro Señor, entregar nuestro corazón. Y para nosotros como hermanos también puede ser renovar los votos delante de nuestro Señor. Vamos a escuchar un himno ya para ponernos a tono en esta Navidad. Vamos a escuchar y vamos a cantar juntos también el himno 67. Ángeles cantando están. Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. Las montañas su eco dan, como fiel contestación.
Bien, hermoso himno que hemos entonado, que han cantado nuestros hermanos y que hemos entonado también nosotros a través de nuestros hogares. Vamos a orar para poder despedir este culto de adoración. Le damos gracias a nuestro Dios, gracias también a ustedes por estar allí en este momento de adoración, a nuestros amigos y hermanos que nos escuchan. Le rogamos a nuestro Dios que podamos ser bendecidos esta semana, que cada uno de ustedes pueda contar con la bendición de nuestro Dios y también con la cercanía de cada uno de nosotros. Oremos. Soberano Señor, le damos gracias porque usted ha estado con nosotros durante este domingo. Le damos gracias, Señor, por las alabanzas. Le damos gracias por las oraciones que hemos hecho por nuestras necesidades, por las oraciones que hemos hecho por nuestro país. Le damos gracias también por su palabra. Y le damos gracias también por cada uno de mis hermanos y amigos que estuvimos juntos, conectados en espíritu y en verdad, participando de este culto de adoración. Gracias, Señor, por su palabra. Y gracias por darnos la posibilidad de poder, en el día de hoy, poder, oh Señor, tener la posibilidad de poder llegar hasta usted. Gracias, Señor. Le rogamos que durante este tiempo podamos pensar en este Cordero que vino, Señor, para ser inmolado. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Y gracias por nacer para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Presentamos este culto y lo que resta de nuestra semana en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.